Hoy te traigo las 12 leyes del karma que están vinculadas a este concepto y que quizás nos ayude un poquito a seguir profundizando en nuestro devenir personal y espiritual. Las 12 leyes del karma son las siguientes. La ley de causa y efecto, o gran ley. Lo que ponemos en el universo es lo que vuelve a nosotros de una u otra manera. Si enviamos vibraciones altas o positivas, estas son las que girarán en un determinado momento y volverán a nosotros. Lo mismo ocurrirá si lo que soltamos es energía negativa. Esta regresará enfurecida hacia nosotros, posiblemente con más fuerza con la que salió. Si damos amor, recibiremos amor, y si emitimos odio, este se vengará de vuelta. Ley de la creación. Estamos íntimamente ligados a la naturaleza. Vivimos en una pecera gigantesca, donde la vida requiere de nuestra participación e interacción con ella. Somos un pequeño microorganismo dentro del universo a la que cualquier acción nuestra chocará en un momento determinado contra el cristal y nos buscará hasta encontrarnos y devolvernos lo que hemos soltado. Lo que ocurre en nuestro universo exterior repercute en nuestro universo interior y viceversa. Nosotros somos los creadores de todo lo que tenemos en nuestra vida, nuestra realidad, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Así que, ya sabes que tienes que crear cosas buenas y optimistas. Ley de la humildad. Lo que no aceptas acaba regresando a tu vida. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver nuestra realidad, nuestra vida, para poder evolucionar, apartando de nuestra cabeza pensamientos negativos, pesimismo y frustración, entre otros cientos de ideas que aparecen cada poco en nuestra cabeza. La aceptación desde la humildad nos hará ver un panorama más alegre, colorido y feliz. Ley del crecimiento. Donde quiera que vayas, siempre estarás tú. Luego, para cambiar la realidad, tenemos que cambiar nosotros mismos. El cambio se ha de producir desde dentro hacia afuera. Si controlamos nuestro ser interior, manejaremos nuestro destino. Ley de responsabilidad. Cada vez que algo malo sucede, hay algo malo dentro de nosotros. Somos un reflejo de todo aquello que nos va sucediendo en nuestro devenir por este planeta. La respuesta a todo está en nuestro interior. ¿Recuerdas aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro? Mal que nos pese, aquello que no nos gusta está más cerca de nosotros de lo que nos gustaría. Ley de la conexión. Cualquier cosa que hagamos, por insignificante que nos pueda parecer, está relacionada de forma íntima con el universo. Incluso, si algo que hacemos parece insignificante, es muy importante saber que se hace en profunda conexión con todo el universo. Nos encontramos dentro de un enorme juego sistémico, donde cada paso lleva al siguiente y así sucesivamente. Todos estamos conectados en pasado, presente y futuro. Somos como piezas de dominó que están colocadas en círculo con precisión. Si la primera empieza, la segunda, esta empujará a otra, y así de forma sucesiva, hasta que la última regrese a nosotros y nos golpee. De ti depende que hayas golpeado con amor o con furia. Recuerda que todo te regresará. Ley del enfoque. Esta ley cobra fuerza en nuestros días, donde la conectividad no nos da tregua, donde hay que hacer varias cosas a la vez. Cuando nos centramos en nuestro propio ser, en lo que somos y hacemos en cada instante, manejamos nuestra esencia. No podemos hacer algo o pensar algo grande mientras consultamos el teléfono a la vez. Ley del dar y de la hospitalidad. Si crees que algo es verdad, entonces en algún momento de tu vida serás llamado a demostrar que es verdad. Da y otorga para poder poner en práctica lo que has aprendido. Piensa en lo que crees. No regales tus creencias a nada ni a nadie a la ligera. Conforman tu vida. Ley del karma de aquí y ahora. Debemos recordar que el pasado es un lugar de referencia, pero no debe de ser nuestra residencia. Los viejos pensamientos, hábitos y sueños son los que nos impiden renovar nuestra alma. Hay que estar aquí y ahora. Disfrutemos de cada cosa en su momento. El futuro ya llegará a su debido momento y el pasado es eso, pasado. Ley del cambio. La vida es cíclica.
Va y viene pasando siempre por las mismas situaciones con distintos nombres, con diferentes lugares, pero la historia se repite hasta que aprendamos las lecciones. La forma en que aprendamos será otra cosa, con alegría o dolor, pero aprendemos. Ley de la paciencia y la recompensa. A la velocidad que transita nuestra vida actual, donde todo debe ser para allá, esta ley cobra una importancia inusitada. La mayor gratificación es la que demanda más dedicación, paciencia y persistencia. Tengamos paciencia. A mayor persistencia y calma para obtener lo que queremos, mayor será nuestra satisfacción, nuestra recompensa, ¿no crees? Ley de la importancia e inspiración. Cada contribución personal es también una contribución a la totalidad. Una contribución mediocre no impacta en el universo, pues éstas se van anulando entre ellas y por otras más excelentes. Si ponemos nuestro corazón y pasión en cada cosa que hacemos, sacaremos lo mejor que llevamos dentro y nuestro talento aparecerá hasta llevarnos a niveles insospechados de calidad, y estos darán a nuestra contribución un halo de excelencia. Y si queda algo de duda, te puedo decir que sí, tienes muchos talentos. En la profundidad de nuestro ser más puro, todos sabemos que existe la ley de causa y efecto, el karma, y que no podemos hacer algo malo o bueno sin que suceda nada. Tenemos que introducir el pensamiento sistémico dentro de nuestra cabeza, para poder interiorizar que todo se compensa como un balancín gigantesco que conforma el universo. Si emitimos vibraciones positivas, recibiremos ese mismo tipo de frecuencia, y al contrario. Con respecto a esto, tal vez has escuchado acerca de la ley de la atracción. Esta importantísima normativa universal está relacionada básicamente con el pensamiento positivo, y en resumen, se trata de una fuerza magnética que va juntando todo lo que es parecido o similar dependiendo de sus vibraciones. Estas solo pueden ser de dos tipos, altas y bajas. Dentro de las vibraciones altas englobaremos todos los sentimientos de carácter eminentemente positivos, de luz, como la felicidad, la alegría, el amor, la gratitud, la pasión, la bondad o la esperanza. Y dentro de las vibraciones bajas, todo aquello relacionado con el lado oscuro, como el odio, el miedo, el dolor, el sufrimiento, la depresión o la debilidad. Cuando emitimos una vibración alta, creamos un campo magnético positivo que atraerá hacia nosotros resultados del mismo tipo. Y si lo que emitimos por nuestros poros son vibraciones bajas, recibiremos a cambio negativismo a raudales. Ahora, por favor, mira en tu interior y autoanalízate. Si hasta la fecha no te gusta la vida que estás viviendo, entonces has estado utilizando la ley de la atracción a la inversa, y todos esos problemas o carencia de cosas o sentimientos son solamente un resultado de tu enfoque, de tu emisión, de vibraciones. Para empezar a manejar la ley de la atracción de manera adecuada y alcanzar tus sueños, es necesario que te hagas consciente de su existencia y retomes las riendas de tu vida, pero hazlo ya, ahora. Ten en cuenta que la ley de la atracción está ahí y tú no puedes decidir si la coges o no. Es como la ley de la gravedad. No puedes decidir, no aplicar o no creer. Ahora mismo estás emitiendo, quieras o no. Eres como una emisora de radio emitiendo 24 horas, 365 días al año, y el universo te devolverá tus emisiones en forma de circunstancias, sentimientos o sensaciones en la misma frecuencia, alta o baja, que estás irradiando. De lo anterior se deduce que si te haces con los mandos de tu monoplaza mental, o con otras palabras, manejas tu mente, podrás emitir las vibraciones que tú quieras, condicionando de esta forma al universo para que te devuelva lo que le prestaste. Ahora un pequeño truco para que conozcas tu futuro, sin tener que acudir a ningún adivino. Simplemente pregúntate, ¿cómo me siento? Si quieres profundizar sobre este apasionante tema, te recomiendo la lectura del libro El Secreto o El Visionado del Video. Creo que te ayudará a terminar de albergar estos conceptos en tu cabeza. Esto simplemente ha sido una breve introducción. Imagino que no debe decirte cuál es el imán más poderoso del mundo. Sí, eres tú. Recuerda que somos energía.
Intenta que esta ilumine tu vida y la de los demás de la forma más positiva. De esta forma, un universo mejor será posible. Te deseo un día y una vida rebosante de felicidad. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios, todos los estaremos respondiendo. Te habla Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.